Que la Unión Europea se lanzara a imponer sanciones con ruedas de prensa tras ruedas de prensa, listando paquetes de medidas económicas contra Rusia, y que los líderes políticos europeos parezcan ahora una especie de Churchill modernizado, aludiendo a que Europa está en guerra, no es más que la antesala de un desastre económico absoluto que se cierne sobre nosotros. Tengamos en cuenta que los que están tomando medidas económicas como nunca, haciendo discursos grandilocuentes y maniqueos en un momento en que la historia requiere algo más de inteligencia y detalle, son los mismos que no han acertado ni una sola vez en sus previsiones sobre crecimiento, inflación, empleo, coste energético o, si me apuras, los mismos que pusieron la impresora de dinero a funcionar a todo trapo, sin tener en cuenta lo que supone una deuda inasumible para la mayoría de ellos. Esos expertos, esos mandatarios, son los mismos que han convertido a Europa en algo inservible, y ahora estos son los que encabezan una guerra económica que no saben ni tan siquiera si podrán pagar. Los contratos de futuros del gas natural, negociados en la plataforma holandesa TTF, han alcanzado una cotización de 194 euros megavatio hora, un 541% superior a hace un año. Quédate hasta el final, que te voy a explicar que esto no es más que el inicio de la Tercera Guerra Mundial económica, pero una guerra al fin y al cabo. Te voy a explicar cómo afrontarla, pero eso será en la última parte del vídeo. Primero voy a describirte el frente de batalla, y por eso debes quedarte, porque lo que hoy te voy a contar también te interesa. Estás a punto de notarlo, una guerra económica sin precedentes está en marcha y los efectos llegarán a medio plazo. De momento, los primeros misiles van cayendo en forma de coste energético. Mira, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se disparó ayer un 34% con respecto al día anterior y llegó a los 340 euros por megavatio hora, el tercer precio más caro de la historia. Por tramos horarios, el precio máximo de la luz se dio entre las 9 y las 10 horas. Que llegó a los 400 euros megavatio hora. Los precios del pool repercuten directamente en la tarifa regulada, el conocido como PVPC, a la que están acogidos 11 millones de consumidores en España y que sirven de referencia a otros 17 millones que tienen contratado su suministro en el mercado libre y que no se escaparán por ello de las explosiones. El cerco sobre la economía rusa se estrecha con fuerza a medida que prosigue la invasión a Ucrania. Las perspectivas para las finanzas del país este año son chungas, después de que los bancos centrales de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea hayan congelado las reservas de divisas extranjeras del Banco de Rusia y de que la gran parte del sistema financiero de ese país haya sido excluido del sistema SWIFT, lo que va a dificultar enormemente las transacciones financieras. Las tres opciones que tiene el Banco Central ruso para evitar el descalabro del rublo pasan por obligar a las empresas que transaccionen con esa moneda, subir los tipos de interés y comprar rublos con sus reservas de oro o divisas. En algún momento les ha funcionado y han logrado que el rublo, tras un desplome brutal, se recuperara algo. Pero no obstante, mantener ese salvavidas es muy caro y no se puede trasladar en el tiempo. El temor a un corralito avanza cada día allí. También el de un impago por parte de Rusia, en especial después de que las agencias Moody's y Fitch decidieran degradar a bono basura la calificación financiera de su deuda soberana. Además de la rebaja del rating, Rusia se acerca un poco más al impago al anunciar que este miércoles solo había abonado el cupón de un bono soberano a los inversores locales, no a los extranjeros. Se trata de un bono con vencimiento en febrero de 2024 y con un interés del 6,4%. Por lo tanto, el riesgo de disrupción en el pago de la deuda soberana es elevado, dadas las severas y coordinadas sanciones y la notable preocupación sobre la disposición de Rusia para hacer frente a sus obligaciones. La rebaja del rating provocó un nuevo derrumbe del rublo, que suma una caída en picado de casi el 30% desde que comenzó la invasión de Ucrania. Como te decía, el alza de tipos al 20% o las decisiones adicionales del Banco Central de Rusia de fijar una comisión del 30% para los particulares que cambien rublos a dólares o de obligar a las empresas exportadoras a convertir a rublos el 80% de sus divisas no está frenando su depreciación, lo que asegura una inflación disparada en el país para este año, aparte del coste tremendo de que tiene eso para el sistema económico ruso. En Goldman Sachs estiman que los precios van a subir en Rusia un 17%. Recordemos que Rusia ha pasado
pasado ya por 4 importantes recesiones económicas desde la desaparición de la Unión Soviética, pero los elevados precios de la energía van a ayudar en esta ocasión a moderar la contracción del PIB, aunque sin evitar el claro riesgo que tienen ellos de crisis crediticia. Pero este riesgo financiero ruso ¿es solo para Rusia? A los ucranianos se les tuvo que ayudar hace mucho tiempo. Ahora es tarde para que esto salga sin entrar en guerra, en una guerra económica que nos va a salir carísima a todos. Es muy fácil hablar de que vamos a tener que asumir sacrificios como nunca desde un sillón de Alcántara en Bruselas. Es tremendamente simple afirmar que todo lo que se nos viene por el bien de Ucrania y de la democracia europea va a tener una crisis de dimensiones bíblicas. Es muy fácil hablar de que vamos a tener que asumir sacrificios como nunca antes desde un sillón de Alcántara en Bruselas. Es tremendamente simple afirmar que todo lo que se nos viene por el bien de Ucrania y de la democracia europea va a suponer una crisis de dimensiones bíblicas. Es muy fácil, pero la verdad es que, como en todas las guerras, los damnificados serán los soldaditos y los civiles que pasaban por allí. Y en eso estamos, en una guerra económica que va a causar muchísimas bajas. Seguramente esos que abogan por la guerra tardía, fuera de tiempo y sin posibilidades de que gane nadie, ni siquiera tienen claro qué va a suponer esa guerra económica. Recordemos que el Banco Central Europeo hablaba hasta hace 5 minutos que la inflación era coyuntural, 13 meses siendo coyuntural, que países como España que estemos con un 7,4% de incremento de precios o que Europa roce el 6% es el punto de partida para una guerra económica a la que vamos sin herramientas ni armas. La deuda pública actual, la imposibilidad de retirar estímulos y la arriesgada subida de tipos nos va a llevar a un territorio que solo podemos ubicar cerca de los inicios de 1970. La deuda pública actual, la imposibilidad de retirar estímulos y la arriesgada subida de tipos nos pueden llevar a un territorio solo similar al inicio de los años 70. Confío cero en estos tipos. Son estos los que no han acertado ni una. Lo único que saben hacer es inventar dinero, un dinero que no existe ni responde a la verdadera realidad fiscal de Europa, especialmente la realidad del sur de Europa. Van a volver a hacerlo, pero ahora la inflación va a evidenciar que son un verdadero desastre. No confío en esta gente. Deberemos pensar de un modo más íntimo y personal sobre lo que hay que hacer. Voy a preparar contenido sobre cómo afrontar este momento, cómo salvar nuestros ahorros, cómo no perder poder adquisitivo, cómo no poner en riesgo nuestro esfuerzo de años si el sistema financiero europeo entra en zona de riesgo. Tardaré algo, pero lo voy a preparar. Suscríbete y dale a la campanilla, que así te avisaré cuando lo tenga listo. Pero esto no acaba aquí. BlackRock ETF Trust, el mayor fondo de inversión del mundo, accionista relevante en casi todas las compañías del IBEX, por ejemplo, ha dicho que va a empezar a pensar si desinvierte cosas en Europa. En un documento publicado hace unos días para la SEC, en Estados Unidos, aseguran que vienen tiempos complejos en Europa por culpa, entre otros motivos, porque este continente es un grupo de naciones dirigidas por gobiernos impredecibles que encima ahora no solo están en guerra, sino que las decisiones tomadas sobre cómo afrontar esa guerra se van a llevar por delante la economía del viejo continente. Estados Unidos y China serán los grandes beneficiarios de este conflicto. BlackRock advierte del riesgo de impago de la deuda pública de algunos países. ¡Ojo a eso! En ese escrito emitido por la SEC dicen que los mercados financieros europeos van a sufrir por el aumento de los niveles de deuda pública y el posible impago de esa deuda en varios países europeos, incluidos entre otros Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Ucrania, obviamente. Y ahora atento, la Tercera Guerra Mundial Económica partiría de este punto. BlackRock dice que los países europeos que quieran evitar un mayor deterioro económico podrían estar pensando en aplicar sin previo aviso lo que se denomina como controles de capital. Los países europeos, dice BlackRock, pueden utilizar estos controles para restringir los movimientos volátiles de capital que entran y salen de su país, del país que sea en Europa. Esos controles pueden afectar negativamente a los inversores y por eso avisan en BlackRock de que quieren irse de Europa o como mínimo reducir su exposición. Y todo esto conforma el escenario económico futuro. Como nada en economía es inmediato, precisa de tiempo para tomar consistencia. Lo que ahora se está larvando es un problemón económico gigantesco. Como pasó con la crisis por la pandemia, tras 2 años, la economía no se estaba recuperando. Los problemas estaban enquistados y el rebote previsto del 9%, que dijeron en un momento determinado, nos fuimos quedando en menos del 5%, tras caer un 11%. Antes de la guerra de Ucrania no estábamos en ninguna recuperación, estábamos
dopados. Por eso el nuevo punto de partida es mucho peor que antes. Además, ahora tenemos un cuerpo dirigente que basa sus decisiones en la mercadotecnia. Si consideran que la opinión pública les va a dar la razón, toman decisiones fuera de toda capacidad, porque de momento la gente lo va a celebrar. Pero está por ver ¿qué tipo de soporte tendrán todas esas decisiones cuando el río baje absolutamente seco? BlackRock habla de disturbios y de protestas generalizadas. La severidad de las sanciones de Washington, Bruselas y Reino Unido también determinarán cuánto va a repercutir el conflicto en nuestras economías particulares. En el peor de los casos podría ser una crisis del estilo de la década de los 70, en la que los suministros de gas natural, petróleo y otras materias primas se ven obstaculizados en un momento en el que la demanda de las economías que recién emergían de los bloqueos de la pandemia estaban aumentando. Y dice BlackRock que hay riesgo de disturbios, de pobreza, de que la gente no llegue a final de mes, que no llegue ni al día 15 del mes. Ucrania y Rusia representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% de maíz y el 80% de aceite de girasol que se utiliza para el procesamiento de alimentos. La amenaza a las granjas en el este de Ucrania y el corte de las exportaciones a través de los puertos del Mar Negro van a poder reducir el suministro de alimentos justo cuando los precios están en sus niveles más altos desde 2011 y algunos países sufren ya escasez de alimentos. Con los puertos, aeropuertos y líneas ferroviarias cerrados y los jóvenes ucranianos luchando por la invasión rusa, se preguntan en BlackRock quién va a estar haciendo la cosecha, quién estaría haciendo el transporte necesario para que esos productos lleguen a todas partes. Y te estarás preguntando, ¿y yo qué hago ante la tercera guerra mundial económica? Yo también me lo pregunto todos los días. Y una cosa son las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista empresarial, de tu pequeña empresa, de ti como autónomo, de tu pyme, incluso de tu gran compañía, da igual, y otras serían las decisiones de tipo personal. Esas ya os he dicho que buscaré una fórmula para averiguar o para comparar con otras personas que también tienen opinión sobre esto, para crear algún tipo de contenido que nos sirva de ayuda. Pero de momento, en lo que yo conozco, en lo que estoy actuando y en lo que mejor se me da en el ámbito de empresa, tengo algunas claves que hay que afrontar. Ahora más que nunca, seas autónomo, una pyme o incluso una gran empresa, vas a tener que tomar decisiones estratégicas que te permitan sobrevolar el momento actual. Deberás afrontarlo desde, por lo menos, bajo mi punto de vista, 4 puntos diferentes, y que los 4, además, tienen que ver con la aplicación tecnológica que puedas hacer. Hay múltiples formas de innovar tecnológicamente a un coste reducido. La palabra que vamos a escuchar más en los próximos días es incertidumbre, básicamente porque es una palabra con connotaciones negativas que se utiliza bajo el prisma del miedo, del terror. A mí la palabra incertidumbre no me da tanto miedo, de hecho la considero una palabra que se puede transformar en algo positivo. Gracias a la incertidumbre tenemos que modificar cosas, prepararnos, innovar. Si siempre el mundo hubiese sido cierto, estaríamos todavía seguramente en las cavernas. Pero esa incertidumbre se tiene que gestionar desde un punto de vista flexible. Tenemos que ser capaces de tener una cierta flexibilidad si nuestra empresa hace una cosa u otra, para afrontar los diferentes escenarios que se puedan producir. Para ser flexible, hoy en día hay una máquina, hay un elemento, una herramienta que nos lo permite hacer a un coste más reducido, y es la tecnología. En este caso, la transformación digital como factor trascendental de esos cambios, o por lo menos para afrontar con flexibilidad esa incertidumbre. La transformación digital se compone de 4 elementos, que hay diferentes contenidos que tengo por ahí que te los definen bien, pero tenlo en cuenta. Una es que tienes que conocer mejor a tu cliente en estos días para saber exactamente qué le vas a poder vender y qué no. Eso se hace buscando los datos, transformarlos en información y finalmente en conocimiento, con tu capacidad de hacerle preguntas a esa información, dándole un sentido a esa información. La segunda clave es hacer eficiente todos tus procesos. Busca la fórmula para que con tecnología lo más económica posible, que existen muchas, puedas hacer eficiente cualquier proceso, hacer más productiva tu compañía. Vas a tener presión para aumentar sueldos porque la inflación va a subir mucho. Va a haber presión en el incremento de tus proveedores, por lo cual tendrás que buscar la eficiencia. Seguramente no podrás subir tú también todos los precios, y ese margen de beneficio deberás de buscarlo en la eficiencia, en la productividad, y no solo en el hecho de incrementar los precios de tu catálogo. La tercera clave tendrá que ver con buscar algún nuevo modelo de negocio. Venimos de unos meses, de un par de años, en los que muchos han tenido que reinventar sus modelos de negocio. Vuelve a haber
una gran ventana de oportunidad para que hagamos eso. Antes de desestimar un negocio, el que tengas, piensa en si generando un nuevo modelo sobre lo que ya tienes y como sabes hacerlo, podría haber ahí una ventaja competitiva sobre otros. Hay grandes empresas que no pueden modificar sus modelos de negocio porque son dinosaurios gigantescos, que por muy tecnológicos que sean, no pueden modificarlo de manera rápida. Si tú tienes una pequeña o mediana empresa, eso sí lo puedes hacer de una manera más rápida. No te embarques en grandes inversiones, porque todo eso se puede hacer también, aparte de innovando, a un coste verdaderamente aceptable. Y la última clave, la que tiene que ver con los hechos personales, con esa capacidad que tendremos para desarrollar habilidades nuevas y enfrentarnos a todos esos cambios que vienen, a esa guerra financiera a la que nos vamos a tener que enfrentar, es que te formes. Hay múltiples formas para aprender cosas a costes muy reducidos e incluso gratuitos en la red. No dejes de formarte, porque lo que viene a partir de ahora es una batalla donde los mejores soldados serán aquellos que estén en beta constante, en aprendizaje continuo, sin parar de aprender. Esa es mi gran recomendación sobre cómo afrontar desde el punto de vista profesional, empresarial, lo que viene. Y dos aspectos más para terminar. A veces os digo que en momentos de crisis como el actual, el cash es el rey. Cuando digo cash me refiero a la liquidez, a poder disponer de líquido para cualquier oportunidad que pueda surgir en esos desequilibrios y de que alguien tenga que vender urgentemente alguna cosa y tú puedas acceder a ella porque la necesitas, no solamente para acumular, porque la acumulación, eso es una cosa que tendremos que revisar. Pero ese cash, esa liquidez, la puedes también ubicar en otro sentido. Puedes no solamente practicar la compra inmediata de cosas que necesitas, sino tenerla en reserva, produciendo algún hecho, algún factor de productividad dentro de tu compañía. El cash es el rey, pero cuando hay mucha inflación, también los créditos son importantes. Recuerda que a más largo plazo un crédito que tenga algún tipo de interés no variable, o sea fijo, cuanto más pasa el tiempo y más aumenta la inflación, el valor de ese crédito se va reduciendo. Hablaremos de eso en otro vídeo, pero de momento, prepárate para la tercera guerra mundial económica, que no va a causar bajas directamente humanas, pero sí va a hacer que mucha gente sufra. Por lo tanto, prepárate, ponte las pilas, coge todas las herramientas disponibles que te acabo de describir y nos vemos en el campo de batalla.